presidente. Muy buenas tardes, honorables concejales, señor secretario, doctor que se encuentra en las barras. Orden del día, señor secretario. Llamamos lista. Magdalena Niño de Benavides. Gildardo Cruz Mesa. Efraín Alcalavera. Fidel Hernández Pérez. John Jairo Aldana Cárdenas. Maximiliano Pérez Barrero. César Augusto Vargas. Manuel María Melo. Walter Garzón Triana. Fidel Hernández Pérez, Wilfrido Rafael Sosa. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Wilson Avilés Cortés. Señor presidente, hay quórum reglamentario 12 honorables concejales. Habiendo quórum reglamentario, siendo las 2:20, damos inicio a la postulación del personero municipal de la tercera sesión. Señor secretario, orden del día. Buenas tardes. Orden del día para la tercera sesión correspondiente al mes de enero de 2016. Enero 10. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, elección personero municipal de Flandes para el periodo 2016-2020. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Debido al orden del día, señor presidente. A ver, se pone a consideración el orden del día. Aviso, se abre la discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueban los honorables concejales el orden del día? Aprobado por unanimidad, incluyendo el honorable concejal Maximiliano Pérez Barrero. Siguiente punto, señor secretario. Elección personero municipal de Flandes, periodo 2016-2020. Ya, señor secretario, hágame un favor, leer la resolución 05. Sí, señor presidente, la resolución 05, por medio del cual se publican los resultados de la entrevista de los aspirantes al cargo de personero municipal. La mesa directiva del Honorable Consejo Municipal de Flandes, Tolima, en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Nacional, artículos 35 y 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 del 2012 y el artículo 32 de la Ley 136 de 94, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012 y el decreto 2485 del 2014, y considerando que a la fecha se han agotado todas las etapas del concurso y se aplica la entrevista a los aspirantes al cargo de personero municipal de Flandes de acuerdo a la lista de elegibles y se publican los resultados de la entrevista así. Nombres, apellidos, cédulas. Richard Alexis Parada Jauregui, liderazgo, no asistió. Toma de decisiones, no asistió. Relaciones interpersonales, no asistió. Planeación, no asistió. Pensamiento estratégico, no asistió. Javier López Fernández, no asistió. Pedro José Amezquita, no asistió. Edwin Gonzalo Vaquero Jordan, liderazgo 4.6, toma de decisiones 4.1, relaciones interpersonales 4, planeación 4, pensamiento estratégico 4.3. César Augusto Sánchez García, no asistió. Luis Alberto Restrepo Valencia, no asistió. Luis Gabriel Ricaute Ospina, no asistió. Juan Felipe Fragoso Triviño, no asistió. Ángela Patricia Castro Suárez, no asistió. Giverheiber Irira Bonilla, no asistió. Diego Fernando Saldaña Mora, no asistió. B. Que ponderado los valores descritos en el literal anterior, se tiene como resultado de la entrevista el siguiente consolidado general. Richard Alexis Parada Jauregui, 0 puntos. Givir López Fernández, 0 puntos. Pedro José Amezquita Castañeda, 0 puntos. Edwin Gonzalo Vaquero Jordan, 4.2%.
César Augusto Sánchez Valencia 0, Luis Alberto Restrepo Valencia 0, Luis Gabriel Ricaurte Ospina 0, Juan Felipe Fragoso Triviño 0, Ángela Patricia Castro Suárez 0, Giver Jeiber Irira Bonilla 0, Diego Fernando Saldaña Mora 0. C. Que de acuerdo a lo establecido en la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 2485 de 2014, le corresponde a la Mesa Directiva publicar la entrevista realizada a los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal de Flandes, Tolima. Por lo anteriormente expuesto, la Mesa Directiva del Honorable Consejo Municipal de Flandes, Tolima resuelve. Artículo primero. Publicación resultados de entrevista. Publicar la entrevista de los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal de Flandes, Tolima para el periodo constitucional 2016-2019. El mismo acabado de leer. Richard Alexis Parada Jauregui 0, Javier López Fernando 0, Pedro José Amezquita Castañeda 0, Edwin Gonzalo Vaquero Jordán 4.2, César Augusto Sánchez García 0, Luis Alberto Restrepo Valencia 0, Luis Gabriel Ricaurte Ospina 0, Juan Felipe Fragoso Triviño 0, Ángela Patricia Castro Suárez 0, Giver Heiber Irira Bonilla 0, Diego Fernando Saldaña Mora 0. Artículo segundo. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se publica en la página web del municipio de Flandes, Tolima. La presente resolución se despide en el recinto del Honorable Consejo Municipal a los 8 días del mes de enero del año 2016. Manuel María Melo Yepes, presidente; Walter Garzón Triana, primer vicepresidente; Efraín Alcalavera, segundo vicepresidente; Luis Enrique Herrera Prieto, secretario. Señor presidente, esa es la resolución 05 de resultados de la entrevista, señor presidente. Sí. Honorables concejales, ya habiendo escuchado del secretario el resultado de la entrevista al doctor Edwin y los demás postulados que su puntaje fue 0, quisiera que el señor secretario leyera el decreto 2485. Hazme el favor. Con mucho gusto, señor presidente. Señor presidente, en el decreto 2485, en el artículo cuarto, lista de elegibles, con los resultados de las pruebas, el Consejo Municipal o Distrital elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles con la cual se cubrirá la vacante del empleo del personero con la persona que ocupe el primer puesto de la lista, señor presidente. Con la venia suya, señor presidente, me va a permitir leer los resultados totales. Pues ya el que estaba ya, los resultados son los que aparecían en la convocatoria de enero 6, cuando se convocaron a la entrevista. La única variante es la del doctor Edwin Gonzalo Vaquero Jordan, que obtuvo un puntaje de 4.3% en la entrevista. Los demás siguen iguales ya que no asistieron. Richard Alexis Parada Jauregui, 67.75%. Givir López Fernández, 62.5%. Pedro José Amezquita Castañeda, 60.33%. Edwin Gonzalo Vaquero Jordan, 62.4%. César Augusto Sánchez García, 56.29%. Luis Alberto Restrepo, 5.5%. Luis Gabriel Ricaurte Ospina, 54.03%. Perdón, este creo que es 55. Juan Felipe Fragoso Triviño, 53.87%. Ángela Patricia Castro Suárez, 52.61%. Giver Heiber Irira Bonilla, 51.83%. Diego Fernando Saldaña Mora, 46.64%. Esos son los resultados, señor presidente, quedando con el mayor puntaje el doctor Richard Alexis Parada Jauregui,
con 67.75 y en segundo lugar el doctor Giver López Fernández con 62.5 y en tercer lugar el doctor Edwin Gonzalo Vaquero Jordan con 62.4%, señor presidente. Yo creería, pues, honorables concejales, el primer puesto pues fue para el doctor Richard Alexis Parada Jauregui. Entonces, señor secretario, por medio correo electrónico, por el... Pongo a consideración el nombramiento para personero del municipio de Flandes al doctor Richard Alexis Parada Jauregui. La elección. Sí, el número 1 con 67%. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal. César Vargas. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Un saludo para los concejales y para el doctor que se encuentra en las barras. Mi pregunta es, del viernes hasta acá no hay una reclamación de las personas que no se asistieron a la encuesta. Quiero saber si estas personas de alguna manera, por medio email, dieron algún oficio por no asistir a la encuesta, y quiero saber si hay una reclamación para continuar con el proceso de la votación para la elección. Gracias, presidente. Tiene el uso de la palabra el señor secretario. No, señor presidente, el día de la entrevista se les informó de una reclamación que había de una persona que únicamente manifestaba de que se tuviera en cuenta que la no asistencia a la entrevista no era causal de eliminatoria, sino que únicamente le acarreaba un puntaje de 0. Pero de resto no ha habido nada. Llegó un oficio de la SAP, el cual me va a permitir leer. Dice doctor Alejandro Larreamendi George, director nacional Escuela Superior de Administración Pública, empleos, carácter de la prueba de entrevista en el concurso de personal. Respetado doctor Alejandro, en atención al asunto de la referencia, me permite informarle que en desarrollo del artículo 35 de la Ley 1551 del 2012, modificatorio del artículo 170 de la Ley 136 de 1994, el Gobierno Nacional estableció los estándares mínimos y las etapas para la elección de personeros municipales a través del decreto 2485 de 2014, el cual fue compilado en el título 27 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1083 de 2015, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector de función pública. Sobre el carácter de la entrevista en el concurso para elección de personeros distrital y municipal, el decreto 1083 de 2015 señaló lo siguiente: etapas del concurso público de méritos para la elección de personeros. El concurso público de méritos para la elección de personeros tendrá como mínimo las siguientes etapas: convocatoria. La convocatoria deberá ser suscrita por la mesa directiva del Consejo Municipal o Distrital previa autorización de la plenaria de la corporación. La convocatoria es norma reguladora de todo el concurso y obliga tanto a la administración como a las entidades contratadas para su realización y a los participantes. Contendrá el reglamento del concurso, las etapas que deben surtirse y el procedimiento administrativo orientado a garantizar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicación en el proceso de elección. La convocatoria debe contener por lo menos la siguiente información: fecha de fijación, denominación, código, grado, salario, lugar de trabajo, lugar de fecha y hora de inscripción, fecha de publicación de la lista de admitidos y no admitidos, trámite de reclamaciones y concurso procedentes, fecha, hora y lugar de la prueba de conocimientos, pruebas que se aplicarán indicando el carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el valor dentro del concurso, fecha de publicación de los resultados del concurso, los requisitos para el desempeño del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a lo establecido en la Ley 1551 del 2012, y funciones y condiciones adicionales que se consideren pertinentes para el proceso. Reclutamiento. Esta etapa tiene como objetivo atraer y inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño del empleo del concurso.
Se prueba, las pruebas de instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a cualidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones del empleo. El proceso público de méritos para la elección de personero deberá comprender la aplicación de las siguientes pruebas. Pruebas de conocimiento académico, la cual tendrá valor que se fije en la convocatoria, que no podrá ser inferior al 60% respecto del total del concurso. Prueba que evalúe las competencias laborales, valoración de los estudios y experiencias que sobrepasen los requisitos del empleo, la cual tendrá el valor que se fije en la convocatoria. Entrevista, la cual tendrá valor no superior del 10% sobre el total del valor total del concurso. Decreto 2485 del 2014, artículo 2. De acuerdo con lo anterior, la entrevista es una de las pruebas que deben aplicarse en el concurso para la selección del personero, la cual tendrá un valor no superior al 10% sobre un total de valoración del concurso. Sobre la particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-105 del 6 de marzo del 2013, magistrado ponente Luis Guillermo Guerrero Pérez, expresó lo siguiente con respecto a los criterios con los cuales el proceso de selección para la elección de personero debe desarrollarse para que se ajuste a la Constitución. Abro comillas, suspensivo. Observa la Corte que, como el diseño y la realización del concurso previsto en la ley debe sujetarse a los estándares generales de la jurisprudencia constitucional, ha identificado en esta materia, los cuales aseguran el acceso a la función pública, el derecho de la igualdad y el debido proceso, los objetivos de transparencia e independencia que pretendían garantizarse con la atribución de competencias a la Procuraduría, se pueden obtener sin sacrificar la competencia de los consejos. De este modo, los concursos previstos en la ley deben conformarse como procedimientos abiertos en los que cualquier persona que cumpla los requisitos de ley tenga la posibilidad efectiva de participar y en los que los consejos no tengan la facultad ni directa ni indirecta de definir previamente un repertorio cerrado de candidatos. Es decir, debe existir una convocatoria pública que permita conocer de la existencia del proceso de selección, así como las condiciones para el acceso al mismo. De igual modo, tanto los exámenes de oposición como la valoración del mérito deben tener por objeto directo la identificación de los candidatos que se ajustan al perfil específico del personero. Esto significa, por un lado, que los criterios de valoración de la experiencia y de la preparación académica y profesional deben tener una relación directa y estrecha con las actividades y funciones a ser delegadas por los servidores públicos. Y por otro, que la fase de oposición debe responder a criterios objetivos que permitan determinar con un alto nivel de certeza las habilidades y destrezas de los participantes. Por lo demás, la oposición y el mérito deben tener el mayor peso relativo dentro del concurso, de modo que la valoración subjetiva a través de mecanismos como la entrevista constituya tan solo un factor accesorio y secundario de la selección. Finalmente, el diseño del procedimiento debe asegurar su publicidad, así como las decisiones adoptadas dentro del mismo puedan ser controvertidas, debatidas y solventadas en el marco de procedimiento independientemente de la vía judicial. Entre otras palabras, estas reglas del juego, en tanto aseguran la transparencia del proceso de selección, toman innecesaria la medida legislativa que restringe la facultad de los consejos, tratándose entonces de un procedimiento reglado, tanto la imparcialidad del órgano que efectúa la designación con la independencia del personero elegido pueden ser garantizados sin menoscabo de la autonomía de las entidades territoriales y sin menoscabo de las competencias de los consejos. De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional, la oposición y el mérito deben tener el mayor peso relativo dentro del concurso de personeros, de modo que la valoración subjetiva a través de mecanismos como la entrevista constituyan tan solo un factor accesorio y secundario de la selección. En este sentido, este departamento considera que la entrevista no tiene el carácter eliminatorio, sino clasificatorio, más si la Corte Constitucional ha señalado que por su valoración subjetiva es un factor accesorio y secundario de la selección. Por lo tanto, en criterio de este departamento, si un participante del proceso no asiste el día y la hora señalada para la entrevista programada, obtendrá un puntaje de 0 sin que sea viable exclusorio del concurso de méritos, al no ser una prueba de carácter eliminatorio.
El anterior concepto se imparte en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Cordialmente, Mónica Liliana Herrera Medina, asesora de funciones de la Dirección Jurídica. Eso es lo único que ha llegado, señor presidente, honorable concejal. No ha habido ningún otro tipo de reclamación. Honorables concejales, continúa a consideración el nombre del doctor Richard Alexis Parada Jauregui para personero del municipio de Flandes, Tolima. Se abre la discusión, aviso que ya va a cerrar, queda cerrada. Aprueban, honorables concejales, el nombramiento del doctor Richard Alexis Parada Jauregui para el personero del municipio de Flandes, Tolima. Aprobado. Nominal. No alcanzaba. Presidente, el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal César Vargas. Para que ponga en consideración un receso de 5 minutos para aclarar unos temas que de pronto algunos concejales no tengan claros sobre el tema. Bueno, estamos en votación, ya no se puede. Señor secretario, hagan por la votación sea nominal. Magdalena Niño Benavides. ¿Positivo o negativo? Sí, por el primero, honorable concejal. Positivo por la primera persona que está en la lista. Gildardo Cruz Mesa. Positivo. Efraín Alcalavera. Positivo. Fidel Hernández Pérez. Venga, pero ven. Ya don Fidel votó, ¿no? Fidel Hernández Pérez ya. John Jairo Aldana Cárdenas. Póngale. Positivo. Maximiliano Pérez. César Augusto. Positivo. César Augusto Vargas. Positivo. Manuel María Melo. Positivo. Walter Garzón Triana. Positivo. Wilfrido Rafael Sosa.
Positivo. Miriam Hernández Espinosa. José Leal Buitrago. Positivo. Wilson Avilés Cortés. Buenas tardes a todos los honorables concejales. Positivo. Señor presidente, ha sido elegido como personero municipal para el periodo 2016-2020 el doctor Richard Alexis Parada Jauregui, con cédula de ciudadanía 88.031205, con un puntaje total de 67.75%. 13 votos a favor. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente. Siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones por escrito? No, señor presidente. Verbales. No, señor presidente. Quedaríamos en varios, señor presidente. Tiene el uso de la palabra, honorable concejal Magdalena Niño. Gracias, presidente. Un saludo para usted, su mesa directiva, equipo de trabajo del Consejo, honorables concejales y personas que se encuentran en las barras. Saludar al doctor que de verdad ha estado muy pendiente, pero el procedimiento es así, la ley es esa. O sea que, presidente, mi pregunta es, ahora le envían un correo a la persona que se acaba de elegir, si él tendrá que dar una respuesta, mandar una respuesta. Si es negativa, entonces seguirá el que sigue en orden de la lista de los elegibles, y así hasta mirar a ver quién es el que acepte el cargo, y en ese orden de ideas se va haciendo esta elección de personero. Sí, honorable concejal, si el señor primero en la lista no hace presencia o no da la contestación, sigue el segundo que va en cabeza de la lista. Si no, tampoco se presenta, entonces el señor Vaquero, el doctor Vaquero, quedaría como personero del municipio. Pero entonces hay que esperar que los dos primeros, en su debido proceso, haga por escrito aquí en la mesa secretario del Consejo. Siguiente punto, secretario. Cierre la sesión. Aquí se cierra, siga haciendo tales horas. Siendo las 2:46, damos por cerrada esta sesión.